¿Cómo estás? Pues bien, todo muy bien. Estamos en un momento muy especial para la salud del mundo, entre otras cosas por lo que está pasando alrededor de la OMS. La ministra se acaba de incorporar a su consejo ejecutivo, pero está esa organización tan importante muy amenazada por los recortes, tanto de personal como de presupuesto. ¿Qué consecuencias tienen estos recortes y cómo son de importantes y cómo nos afectan? Sí, es cierto que estamos en un momento muy crítico por varias cosas. Por un lado, la salida de Estados Unidos, anunciada por Donald Trump, supone una pérdida de capital simbólico que supone Estados Unidos, pero también presupuestario. Por otro lado, el genocidio en Gaza supone también, en términos de salud, un hecho que distorsiona en gran parte las relaciones multilaterales. Y luego que además vivimos el momento de mayor sensación de fragilidad en términos globales de nuestra seguridad sanitaria, por decirlo así de alguna manera, ¿no? No son solo pandemias, son conflictos bélicos, son catástrofes naturales, son cualquier tipo de cosa que vemos que puede ahí, digamos, trastocarnos. Y en este contexto, pues España yo creo que ha decidido pues no quedarse atrás y arremangarse y ser parte, ¿no? España hace 20 años que no estaba representado en el máximo órgano de gobierno de la Organización Mundial de la Salud, pero además es que podemos decir incluso que cuando se formó la arquitectura de la salud global, España estaba a otras cosas, porque fue después de la Segunda Guerra Mundial, España vivía una dictadura y no se preocupaba demasiado por qué era eso de la salud global. Entonces ahora es el momento de sí que estar ahí, ¿no? Es casi una especie de imperativo moral que además impacta en cosas muy concretas, ¿no? No solamente con la Organización Mundial de la Salud, sino también con otras organizaciones análogas. Por ejemplo, hay una muy concreta en la que estamos muy implicados también, que son USIDA, la Organización de Naciones Unidas para el VIH. Sí. En el momento en el que científicamente más cerca estamos de poder acabar con el VIH como un problema de salud global, es el momento en el que políticamente más lejos estamos de conseguirlo, ¿no? Y entonces, verdaderamente hay que estar ahí para poder, no solamente en términos presupuestarios, sino para también estar en los lugares donde se toman las decisiones. Fuimos muy conscientes de esta fragilidad global durante la pandemia, de nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, y tenemos que ser muy conscientes de que esto es una cosa que se va a intensificar mucho más en los próximos años. La política de Trump está siendo una amenaza para la salud de todo el continente y de España también, no solamente por esta cuestión de la OMS, sino también por la política que está aplicando a los fabricantes de medicamentos, exigiéndoles que allí les vendan al mismo precio que paga el país europeo que lo paga más barato, con su teoría de que él está subvencionando, Estados Unidos está subvencionando la salud en Europa. ¿Qué hay de cierto y cómo de preocupante es esta amenaza de Trump? Bueno, yo creo que cuando nosotros interlocutamos con el sector industrial siempre hay como dos palabras que están encima de la mesa, ¿no? Que es como la estabilidad, la seguridad jurídica y la predictibilidad. Creo que estas son dos cosas que ahora mismo están totalmente ausentes en todos estos vaivenes y, digamos, casi ocurrencias que van saliendo de la boca de Donald Trump día tras día. Frente a su concepto este de Most Favored Nation, que es el que ha creado, le podríamos devolver el de Most Unstructured Nation. O sea, una nación que en términos de políticas de salud se lleva comportando décadas como una auténtica ausencia de política farmacéutica y sanitaria estructurada, de repente no puede intentar, en vez de plantear una política farmacéutica sensata, intentar señalar a aquel lugar donde los medicamentos estén más baratos y decir que lo que hay que hacer es poner el precio de allí. Además, eso muy probablemente, uno de los efectos que va a tener va a ser sobre la transparencia de precios. ¿Por qué? Porque lo que básicamente está incentivando Donald Trump es que entre los estados y las empresas farmacéuticas se lleguen a unos acuerdos en los cuales los precios publicados van a ser unos y los precios reales van a ser unos muy inferiores para poder intentar soslayar ese efecto de replicación con respecto al precio. Y luego hay un tercer elemento, y es la política farmacéutica no es un elemento separable de la política sanitaria en general. Un país en el cual el derecho a la asistencia sanitaria no está vinculado al derecho de ciudadanía, en el cual todo viene vehiculizado por múltiples empresas intermediarias que en general además están participadas por fondos de capital riesgo, que son las que tienen que ser garantes de la asistencia sanitaria y que tiene grandísimas bolsas de población fuera del derecho a la asistencia sanitaria, no va a conseguir tener unos precios de medicamentos equiparables a aquellos lugares que sí que garantizan la asistencia sanitaria como derecho, que intentan dejar todo lo que tiene que ver con el lucro en la asistencia sanitaria de un lado y que consiguen generar además esas economías de escala vinculadas al derecho de ciudadanía. Es decir, que el problema ahí es que tienen muchos intermediarios, no tienen un comprador único y no tienen que cubrir todo un país.
Claro, y es que y luego además esa fragmentación en la asistencia también hace que tengan muchas dificultades para poder, desde generar economías de escala en la compra hasta poder, digamos, acompañar a los profesionales prescriptores en los procesos de prescripción para que hagan una prescripción, digamos, más racional con una incorporación también de criterios de eficiencia, ¿no? Yo creo que podríamos invitar a Donald Trump a, digamos, a copiar mucho de lo que sí que se está haciendo en Europa bien a este respecto. Para abaratar su factura, ¿no? Pero claro, bueno, también es que también podríamos empezar por la propia denominación de la persona que está guiando las políticas sanitarias en Estados Unidos, que tal vez no se alinea mucho con lo que viene siendo los conceptos de investigación y de medicina basada en la evidencia que podemos tener en otros lugares. La semana pasada, vamos a España, la semana pasada detallaron los nuevos espacios sin humo que quieren incluir en la reforma de la ley antitabaco. Terrazas, pero también campos universitarios o vehículos que se usen para trabajar. ¿Qué plazos se manejan en el Ministerio para aplicar estas nuevas medidas? Creo que desde que llegamos al Ministerio a finales de noviembre del 23 dijimos que esto iba a ser uno de los aspectos, digamos, como centrales de las políticas de salud pública de este mandato. Y durante este primer año, primero aprobamos el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo y después nos pusimos con el Real Decreto, que ahora está finalizando su tramitación en la parte europea para volver y que le podamos dar ya la fase final de la tramitación, y ahora el borrador de la ley. Hablar de plazos siempre es pillarse los dedos de forma innegable, pero sí que lo que puedo decir es que el segundo semestre del año va a ser una especie de monocultivo de políticas de tabaco en lo que se refiere a salud pública. Va a ser el tema en torno al cual estemos, pero este semestre es el horizonte en el cual nos movemos. ¿En esos vehículos que de uso laboral entrarían, por ejemplo, aquellos camiones donde hay un solo conductor que viaja solo? Este es un tema muy interesante. Porte de mercancías con un solo conductor, claro, y que no tiene que compartir ese espacio de trabajo. Es un tema muy interesante porque hay algunos juristas que ya consideraban que los vehículos de uso profesional ya estaban incluidas en la legislación, porque consideraban que el concepto de espacios de trabajo aplicaba también a ese ya era un lugar de trabajo antes con la anterior ley. Claro, entonces la cosa es que sí que hemos visto que al no estar verdaderamente claro, había juristas a favor, juristas en contra de esa interpretación, creemos que verdaderamente hay que dejarlo mucho más especificado. Esto básicamente parte de la idea de que por qué la labor del Estado en la protección de la salud de la persona que trabaja en una oficina, incluso si está sola, no puede ser también aplicable a la persona que trabaja en su puesto de trabajo, que es el repartidor, que va en una furgoneta, aunque esté solo. Así que ahora estamos delimitando concretamente la letra pequeña de esa redacción, pero sí, básicamente a donde vamos dirigidos es a que los puestos de trabajo tienen que ser lugares que tampoco dañen la salud de la propia persona que los ocupa. ¿Qué espera de la negociación parlamentaria para sacar adelante la ley? ¿Va a poder contar con el apoyo del PP para esta reforma? A mí no me cabe duda de que 5 años después de que la reforma se apruebe, el Partido Popular estará a favor. Es lo que pasó con la ley anterior. Por eso, lo que tenemos que ver es en qué lado van a estar ahora. Yo espero de la tramitación parlamentaria que el Parlamento se comporte de la misma manera que se comporta la sociedad a la hora de apoyar este tipo de medidas. Al Partido Popular le tendremos que preguntar si va a estar del lado de Philip Morris o si va a estar del lado de la Asociación Española contra el Cáncer. Porque básicamente cuando hemos empezado a hacer políticas frente a la de prevención y control del tabaquismo, nos hemos encontrado con dos posicionamientos muy claros. En un lado, Asociación Española contra el Cáncer, muy crítica con el parón en las medidas legislativas, además, que ha hecho que el tabaquismo dejase de descender. Claro, después de una curva bastante clara. En efecto, pues eso, organizaciones de profesionales también. Y en el otro lado, básicamente, Philip Morris y grandes industrias tabacaleras. Entonces, el Partido Popular tendrá que decidir de qué lado está. El apoyo social existente y de organizaciones científicas y de pacientes creo que es bastante claro, y esperemos que también eso juegue un papel. Este año, por primera vez desde el 2020, se han cubierto todas las plazas de MIR que se ofertaban, no han quedado vacantes en medicina de familia. ¿Qué ha cambiado para que se pudiera lograr y que no quedaran puestos vacantes como otros años? Pues 2 meses o 3 meses después de llegar al Ministerio, vimos el primer examen de formación sanitaria especializada, MIR, VIR, PIR, EIR, y ahí vimos que teníamos que recuperar otra vez la presencialidad. Entonces, la recuperación de la presencialidad en la elección de las plazas creemos que ha sido un factor esencial a este respecto, y es algo por lo que estamos tremendamente contentos. Que todas las plazas que se ofertan, incluso en el año en el que se hace un récord de plazas ofertadas, se ocupen,
Eso es un éxito. Ahora bien, eso no es la solución a ningún gran problema. Hay que seguir dando los siguientes pasos. Y algunos de esos pasos sí que se están dando. Muchísimas comunidades autónomas han mejorado complementos salariales, por ejemplo, complementos salariales especialmente en turnos que son más penosos o en lugares de trabajo que tenían más dificultad para conseguir profesionales, pero también están alargando el tiempo de contratación. Hay muchas comunidades autónomas que ya ofrecen de inicio 3 años de contrato cuando un profesional termina. Sin embargo, sí que por la evaluación que hemos hecho del plan de atención primaria anterior, estamos viendo que hay algunas comunidades, como puede ser Andalucía o como puede ser la Comunidad de Madrid, donde sigue habiendo un porcentaje de contratos que todavía sigue siendo de contratos de meses, de contratos que no permiten a la gente desarrollar su profesión. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra parte, que es conseguir que todas las plazas que se ofertan sean elegidas. Ahora toca hacer la parte final, que es la de conseguir que esos lugares de trabajo sean lugares donde la gente quiera desarrollarse. No sirve de nada seguir metiéndole, digamos, nuevos profesionales al sistema si luego el sistema no tiene capacidad de hacer que esos profesionales se queden. ¿Y hay médicos suficientes? La pregunta no es si hay médicos suficientes. La pregunta es, desde mi punto de vista, no voy yo a corregirle la pregunta al periodista. Te acepto el truco metafórico. Vamos, la pregunta para mí es si en el momento en el que más médicos y más profesionales sanitarios tiene el sistema, ¿cómo es posible que tengamos una crisis de profesionales? Porque tenemos una crisis de profesionales. Pero desde luego es bastante paradójico que eso ocurra en el momento en el que más profesionales tenemos. Y aquí yo diría que hay dos cuestiones. Por un lado, que los profesionales que tenemos ahora son la respuesta a las decisiones que tomaron hace 10 años. Hace 10 años, la respuesta después de la crisis fue casi una década de reducción en el número de plazas de formación. Y ahora eso es lo que tenemos. Estamos empezando a ver los datos positivos del incremento que se ha producido desde 2018, con un incremento del 30% de las plazas MIR, del 100% de las EIR, 100% de las PIR. Pero luego también está el tema de que, claro, la población no es igual. Hay barrios en los cuales el porcentaje de población mayor de 80 años cada vez es mayor. Eso no se puede dar la asistencia con los mismos recursos que estábamos antes. Entonces, en algunos lugares necesitamos más médicos, pero también en muchos lugares o en todo el sistema necesitamos más enfermeras haciendo cada vez más cosas, necesitamos incorporar profesionales como puede ser ópticos, nutricionistas, más fisioterapeutas y necesitamos, que eso también va a ser una de las cosas que protagonice el próximo año, un nivel de coordinación entre lo social y lo sanitario muchísimo mayor. La gente no puede perder su derecho a la asistencia sanitaria plena y completa cuando ingresa en una residencia, por ejemplo, y eso es una cosa en la que estamos trabajando. Entonces, hacen falta distribuir mejor los recursos y, sobre todo, hace falta en algunas especialidades sí que aumentar el número de profesionales. Hoy hemos visto a lo largo del día una pequeña muestra de las enormes oportunidades tecnológicas que está trayendo la medicina medida, los tratamientos personalizados, la capacidad de, por medio del análisis genético, saber exactamente qué necesita cada paciente. Son técnicas muy potentes, pero también muy caras. ¿Puede permitirse el sistema público estas técnicas? ¿Van a ser universales o van a ser solamente para el que se las pueda pagar? El sistema sanitario casi podría considerarse que es una historia de afrontar retos que le llevaban diciendo mucho tiempo que eran imposibles. Hace 2 décadas, yo estaba casi 2 décadas de médico residente de medicina de familia en Andalucía y por aquel entonces parecía que las terapias biológicas iban a acabar por completo con el sistema. Yo me formé en Andalucía y recuerdo que en aquel momento había un par de casos de una enfermedad muy rara en un hospital comarcal y entonces parecía que eso iba a hacer que ese hospital no tuviera ninguna capacidad para poder afrontar ninguna otra cosa porque todo se iba ahí. Sin embargo, hemos ido adaptando al sistema de manera que se han ido incorporando esas terapias. Ahora nos encontramos en un momento en el cual las terapias avanzadas, la terapia génica, etcétera, etcétera, nos plantean nuevos retos que no son solo terapéuticos, que también son diagnósticos, porque para poder hacer medicina personalizada necesitamos terapias personalizadas, necesitamos diagnósticos más personalizados. Y yo creo que el sistema sí que está avanzando de una manera bastante notable. España fue bastante pionera en el año 2018 en aprobar su plan de terapias avanzadas, que en un mes esperamos aprobar el nuevo plan de terapias avanzadas, pero también recientemente hemos aprobado la cartera de servicios de genética y genómica, que lleva a todas las comunidades autónomas las capacidades diagnósticas para implementar esto y poder aplicarlo. Y luego, además, yo creo que también se ha comentado que estamos avanzando en intentar cambiar el modelo la forma en la que nos relacionamos entre instituciones, industria, organizaciones de pacientes. La estrategia de la industria farmacéutica nos ha puesto a todos en la misma mesa y, digamos, nos ha puesto a todos escenificando el mismo barco, por decirlo de alguna manera.
Y luego hay un elemento de innovación que no es el de la innovación, digamos, clínica o innovación de laboratorio, que es el de la innovación también en la administración. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho últimamente ha sido crear nuevos esquemas de financiación para terapias avanzadas de manera que pudiéramos pagar durante varios años lo que se consumía en un solo año, pero que tenía efectos durante varios años. Eso a una administración le ahorra mucho. Y le cambia por completo la perspectiva, porque las administraciones que trabajan a año cerrado necesitan saber que algo de lo que van a estar viendo los beneficios durante varios años pueden prorratear eso. Esa innovación, que es mucho menos sexy, digamos... Contable, pero es valiente. Es interesante. Y al final lo que hace es posibilitar que la otra innovación, que sí que es mucho más atractiva, se pueda incorporar para los pacientes. Y todas estas terapias, y sobre todo relacionadas con diagnosis, no valen de nada si no hay diagnóstico previo. ¿Cómo es compatible estos avances con los problemas que tenemos de listas de espera en muchas comunidades autónomas? Claro, hay que tener muy claro que el sistema, decía Eduardo Galeano, que lo único que se construye desde arriba son los pozos. Entonces el sistema no se puede construir con cúspides tremendamente ultraespecializadas y bases que se hagan trizas al mínimo vendaval, ¿no? Por eso todo tiene que partir de una atención primaria con una capacidad de dar una atención totalmente global, integral y además con un mayor nivel de especialización cada vez, con un mayor número de pruebas diagnósticas disponibles y una mayor expertise y capacidad. Y luego que eso vaya, digamos, yendo a niveles de mayor especialización en el caso de que sea necesario. Por eso no podemos pensar una parte del sistema sin pensar la otra parte del sistema. A este respecto hay bastante heterogeneidad dentro del conjunto del Estado español, pero sí que es verdad que después de la pandemia hay muchos lugares donde las listas de espera y su incremento supone un problema a la hora de poder acceder. Una de las cosas que estamos trabajando con las comunidades autónomas es en una modificación de los sistemas de información a este respecto, porque nosotros lo que defendemos es que tenemos que empezar a contar los tiempos desde el principio. Desde que el paciente es derivado... La lista de espera no empieza cuando te dan hora para operarte, sino claro, que empieza cuando tienes que ver a un especialista. Si tú tienes un problema en la rodilla, te tiene que ver el traumatólogo te tiene que pedir una resonancia, después se tiene que volver a ver el traumatólogo y luego ya el anestesista y operarte. A ti no te sirve de nada que te digan que desde que te vio el anestesista han pasado 30 días. A ti lo que te importa es todo desde lo que anterior. arrancaste el proceso. En efecto. Y en eso es justamente lo que estamos intentando trabajar, conjuntamente con las comunidades, que son las que tienen la competencia en esto. Otro asunto que ha salido en una de las mesas, el tema de los datos de los pacientes, las pruebas médicas. Que hay problemas no solamente entre la sanidad pública y la privada, sino también entre distintas autonomías. ¿Esto se va a arreglar? ¿Es posible arreglarlo? ¿Cómo compaginar este acceso de los médicos a todos los datos de cada paciente con problemas de privacidad, por ejemplo? Bueno, ahora mismo tenemos un 96% de interoperabilidad en lo que de historia clínica entre las diferentes comunidades autónomas y empezando también con regiones europeas, que creo que eso también es importante decirlo, que la interoperabilidad está yendo a esos niveles. Lo que nos estamos encontrando es que a estos ámbitos de interoperabilidad acceden más los pacientes que los profesionales. Entonces, estamos trabajando con las comunidades para ver cómo hacerles llegar a los profesionales que esto existe y que lo pueden hacer, ¿no? Esto es uno de los elementos. Pero luego, además, con el tema de los datos, ahora mismo el gran boom va a estar relacionado con la aplicación en España del Espacio Europeo de Datos en Salud. Aquí tenemos un gran ejemplo en España, que es el proyecto BIFAP, que es una base de datos en la que colaboran 12 comunidades autónomas con creo que son 22 millones de pacientes y que está alojada también en el proyecto Darwin, que es, digamos, como el gran ejemplo de lo que va a ser ese Espacio Europeo de Datos en Salud. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en cómo aterrizar eso aquí. Y, de hecho, próximamente comenzaremos la tramitación de la Ley de Salud Digital, que será donde se tenga que poner en marcha. Pero básicamente es cómo poner en común todos los datos, tanto de proveedores privados como de proveedores públicos, para que eso se pueda convertir tanto en un mayor acceso a nivel primario por parte de los propios usuarios. Y tú puedas acceder a tus datos fácilmente. Eso por descontado, pero también cómo eso va a redundar en investigación. Y creo que a ese respecto España pues bueno, tiene unas características tanto de experiencia con el dato como de calidad del dato y de un dato sanitario muy bueno. Y evidentemente, y esto todo el mundo lo tiene que tener muy claro, con un nivel de escrúpulo en la preservación de la privacidad de los pacientes total y absoluta. Esto está encima de cualquier otra consideración. Una última cuestión. La semana pasada el presidente del Gobierno y el Ministerio de Sanidad anunciaron unas nuevas ayudas de 100 euros para los niños y niñas menores de 16 años en compra de gafas o lentillas. El plan inicial era que fuera solamente a las personas con menos recursos, pero finalmente se ha decidido que fuera universal. ¿Por qué este cambio en la decisión? Bueno, lo primero
es que las políticas universales son políticas más justas, pero sobre todo son políticas más efectivas. Si nosotros queremos que los niños de familias que verdaderamente están más necesitados tengan acceso a un sistema de ayuda visual en el caso de necesitarlo, la única forma de garantizar eso son políticas universales, porque no podemos depender de que las personas con bajos recursos vayan con el carné de bajos recursos a todos los lugares a los que criterios de vayan. renta acabas provocando problemas de que gente que lo necesita no accede porque no tiene el papeleo necesario. Totalmente. Y luego además hay un aspecto de estigmatización incluso de la persona. Entonces, son políticas más justas, son políticas más efectivas, son políticas más sencillas de implantar y luego también porque el sistema sanitario es universal y en general tiene que intentar que las políticas que incorpora de nuevo también sean universales. En un momento en el que tenemos además a una derecha que hace bandera de los discursos en contra de los impuestos y muy subidos a la ola de ese discurso libertario de Javier Milei, etcétera, etcétera, apelando muy especialmente además a las personas jóvenes, intentando hacer ver que los impuestos son una especie de robo del cual no obtienes ningún beneficio, tenemos que trasladar la idea de que universalizar no es universalizar solo hacia abajo, es universalizar también hacia arriba y que la gente va a poder tener retorno de los impuestos que paga. No tenemos ningún problema en pagarle las gafas a los nietos de Amancio Ortega, porque Amancio Ortega tiene que pagar las gafas de los nietos de muchísima gente. Entonces, con esa idea es con la que vamos a intentar aplicar cuando hablemos de comedores escolares, cuando hablemos de prestación por hijo a cargo y cuando hablemos de gafas. Una última rápida. ¿Os planteáis, se plantea el Ministerio ampliar esta ayuda también a los adultos? Pues cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Muy bien. Pues muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes otra vez. Volveremos a hablar de salud, desde luego en las páginas del diario.es y probablemente en más encuentros como este. Muchas gracias. Muchas gracias. eldiario.es